Thank you all for being here today. Thank you to the Foreign Minister of Paraguay for joining us here today. This is a historic step in our partnership between our two countries. This Status of Forces Agreement, it demonstrates our shared commitment to security, regional security. The biggest threat in the Western Hemisphere that we face is the threat of transnational criminals networks, transnational terrorist networks. We've said this, if you see it in the document we put out just about 10 days ago in our national security strategy. If you look at the fundamental problem in the hemisphere, the most serious problem we have in our hemisphere is these transnational terrorist organizations who are not ideologically terrorists in many cases, but are financial and economic in their basis, but nonetheless are operating as terrorist organizations and threaten the stability and security of the region. It's a problem we see in multiple places. And we need strong partners to confront them. We need strong partners in the region that understand that that's the biggest threat in our hemisphere and are committed to working with us to confronting it. And we can do it in a way that also respects the sovereignty of our partner nations. So what we signed today is a Status of Forces Agreement that allows us to formalize a partnership that already exists and that we want to build upon, that allows us to train together, that allows us to advance the transfer of equipment that they need for their own security, that allow us to share intelligence in real time, that allow us to operate together when necessary, and in the case of any contingencies. By the way, this includes having an opportunity to very quickly partner on humanitarian responses, be it to natural disasters or anything else. So we're excited for the ability to do this today. Paraguay is among our strongest allies in the world, but certainly in the region, and we want to continue to find concrete ways to work together and operate together. And by the way, this extends beyond the security realm. This is not just a security matter. This agreement is about security, but we also want to extend and expand our cooperation on the economic front. There's a lot of good things, positive things happening in Paraguay, a tremendous potential to make Paraguay a richer country and do so in partnership with American economic interests in a way that further binds our two countries together and makes us stronger. So we're very grateful for that. Quiero darle las gracias al ministro Lescano por estar con nosotros en el día de hoy para firmar este acuerdo, un acuerdo sumamente importante. La amenaza primordial que existe en el hemisferio es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones que existen en la región, que realmente es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero una amenaza a la seguridad nacional de nuestros aliados y países vecinos aquí en el hemisferio. Esto fue hecho claro en el documento de estrategia que salió hace solamente una semana, que dice muy claramente que la amenaza más seria que enfrentamos en esta región son estos grupos que en algunos países y en algunas regiones del hemisferio aún tienen más poder todavía que los propios gobiernos que existen ahí. Obviamente Paraguay no es uno de ellos, pero hay otros países que directamente el gobierno y la habilidad de gobernar su espacio y su territorio nacional es amenazado por la presencia de estos grupos armados, criminales y terroristas. Y enfrentarnos a esa amenaza es prioridad. Hoy firmamos este acuerdo, un acuerdo que respeta la soberanía de Paraguay, pero crea también la oportunidad de trabajar aún más acerca y conjunto para enfrentarnos a esta amenaza. Encima de eso, también crea la oportunidad de poder entrenar juntos, cooperar juntos, intercambiar información directa y rápidamente, y encima de eso también responder a cualquier caso humanitario que exista en el futuro, no simplemente en Paraguay, en la región, porque entonces posiblemente las operaciones sean del territorio de Paraguay junto con Paraguay, pero será una respuesta a un tema humanitario que exista en otra parte de la región, en otro país. Pero tener esa presencia ahí es sumamente importante. Y no solamente se limita a eso, obviamente este es un acuerdo de seguridad que firmamos hoy, pero aquí lo que existe es la oportunidad de cooperar también a nivel económico, donde existe muchas oportunidades para utilizar la potencia que tiene Paraguay económica para que Paraguay sea un país más rico, para que las personas, los ciudadanos de Paraguay tengan más oportunidades económicas de avanzar y a la misma vez hacerlo en cooperación con compañías e intereses norteamericanas que están dispuestos a invertir de manera responsable y de manera eficaz en la economía y ayudar también a crear empleos, trabajos, fuentes de ingresos, etcétera, para los ciudadanos de su país. Y encima de todo esto seguir enseñando como no existe, tenemos uno de los aliados más fuertes que tenemos en el mundo y ciertamente en la región, es el país de Paraguay y su liderazgo político. Así le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Thank you so much, Your Excellency, dear Secretary of State Marco Rubio. Your commitment with our relation
is quite important. 160 years of relation, diplomatic relation between Paraguay and the United States is going on the good way. This is the opportunity to express clearly our commitment to fight against the terrorist organization, the international or transnational crime organizations. We are very committed to the freedom, to the human rights, to the rule of law, and obviously with the freedom. The freedom is one of the most important steps in which we are working, because fighting against the terrorism is allowing our people to have a better life on freedom. This is an agreement that it will strengthen our relation not only on security, as you well expressed, dear Marco. It's going to allow us to work very close to building capacities, our security forces, and will allow us as well to be closer on our relation, on our strategy on development of security. Quiero agradecer expresamente, estimado Marco, al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump. El presidente Santiago Peña está sumamente comprometido en seguir trabajando fuertemente en la relación de nuestros países, pero también en objetivos compartidos que, como este, nos proponen seguir luchando contra el crimen transnacional organizado, seguir trabajando fuertemente contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de personas, contra la corrupción, que son todos aspectos relevantes. Pero por sobre todas las cosas, como decía antes, por la libertad de nuestra gente. Lo que está en riesgo es no solamente la seguridad, es la libertad de las personas, y eso es lo que queremos asegurar totalmente, y este es un paso muy importante para ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a firmar. Organizaciones terroristas en Colombia. Secretario, Nicolás Maduro dice que está listo para romperle los dientes a Estados Unidos. ¿Usted qué opina? ¿Alguna respuesta a Nicolás Maduro, secretario, que ha salido con sombrero a bailar como burlándose de los Estados Unidos?